Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches también. Hoy hablaremos de las inversiones del proyecto. La formulación y la evaluación de proyectos conllevan la realización de diferentes estudios que tienen por objeto proveer la información relevante para la determinación de la factibilidad de la inversión. Entre ellos, dentro del libro guía, que es el libro de evaluación de proyectos de SAPAC y SAPAC, se menciona lo que es el estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio económico, estudio financiero, estudio de impacto social y ambiental, entre otros, de los cuales cada uno tendría que responder la pregunta si el proyecto es factible de llevar a cabo o no. En este caso, en nuestra primera unidad, ya vimos varios de estos estudios. En esta segunda unidad nos vamos a ocupar de lo que es el estudio económico y el estudio financiero. Hoy hablaremos de lo que son las inversiones previas a las apuestas en marcha o lo que es necesario para determinar la inversión del periodo cero. En este caso se agrupan en tres tipos: activos fijos, lo que está relacionado a maquinarias, automóviles, edificios, etcétera, que entraremos en más detalle más adelante. Los activos intangibles, que tienen que ver con patentes, concesiones, derechos, seguros, también entraremos en... y todo lo que tiene que ver con el capital de trabajo, que corresponde al dinero al cual usted va a necesitar para cumplir con mínimo un ciclo productivo y poder ejecutar su proyecto. En el caso de los activos fijos, corresponde a las inversiones que se realizan en los bienes tangibles. Todo esto puede ser para ya sea el proceso de transformación de los insumos o que sirven de apoyo a la operación normal del proyecto. Entre ellos podemos mencionar los terrenos, las obras físicas, ya sean edificios, salas de venta, vías de acceso, oficinas administrativas, bodegas, etc. Los equipamientos como de planta, ya sea de la oficina o salas de venta, maquinaria, muebles, herramientas, vehículos. La infraestructura de servicios de apoyo, agua potable, desagüe, red eléctrica, comunicaciones, energía, y para efectos contables los activos fijos son los que están sujetos a depreciación. Vamos a dejar el link acá abajo de la tabla de activos fijos del Servicio de Impuestos Internos, en donde salen los valores sugeridos, ya sea para una depreciación de línea recta o una depreciación acelerada. Posteriormente, vamos a hablar de los activos intangibles, todas aquellas inversiones que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Mencionábamos, por ejemplo, que eran los patentes, los derechos de marca, los derechos de autor, las concesiones, los derechos de llave, y también en los proyectos informáticos podemos mencionar algún tipo como de licencias de software o algún otro tipo de licencia que serían necesarios específicos de cada proyecto. También podemos hablar gastos de organización, patentes, licencias, gastos de puesta en marcha, gastos de capacitación, imprevisto. La pérdida de valor contable de los activos intangibles se denomina amortización. Lo de los activos fijos, como ya lo vimos antes, es depreciación, y la pérdida de lo contable de los activos intangibles se denomina amortización. Por último, en nuestras inversiones de proyectos vamos a hablar de lo que es el capital de trabajo, que este puede ser del tipo financiero si se obtuvo por préstamo, de oportunidad al hablar de los recursos propios, esto es lo que hablamos siempre del costo de oportunidad, y lo vamos a definir como el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos circulantes o corrientes, dependiendo de la bibliografía que usted consulte, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. En el caso de los activos de corto plazo, más parte de las inversiones de largo plazo, que se puede clasificar lo que es el capital de trabajo. Y existen tres métodos de estimar cuál es la manera de estimar cuál es el capital de trabajo. El método contable. El método contable podríamos decir de que para calcular sería el método más sencillo, que corresponde de todo lo que usted tenga de activo circulante, restarle las deudas de pasivo circulante, es decir, las obligaciones de corto plazo que usted tenga por pagar. Como por ejemplo, vamos a poner, ya sea en una cuenta T o en alguna manera, que usted sume lo que es el efectivo, o sea, la caja, los depósitos bancarios, las cuentas por cobrar, los valores negociables o todo lo que usted tenga de dinero disponible que sea fácilmente convertible a dinero, más las existencias y o inventario, y restarle todos los montos que sean de impuestos u obligaciones por pagar, ya sea sueldos por pagar, préstamos por pagar, arriendos por pagar, todo lo que sea obligaciones de pagar en corto plazo. De esta manera, usted debería tener una diferencia que sea positiva para estimar cuál es su capital de trabajo disponible. La segunda manera
corresponde a lo que es el periodo de desfase. De esta manera, el cálculo de la inversión en capital de trabajo se determina por la expresión inversión en capital de trabajo es igual al costo anual de este capital partido por los 365 días multiplicado por el número de días. Como dijimos, esta es la manera que usted podría utilizar de forma de estimar cuál es el promedio desde los días desde que usted entrega la mercadería o el servicio hasta que finalmente a usted se le paga ese servicio o ese dinero. Como vemos acá, hay un ejemplo de que estamos hablando que es dividido por 365 días cuando son días de desfase, o que es el costo anual dividido por 12 cuando son meses de desfase. Este método va a obligar a calcular promedios ponderados de días o de producción, días de comercialización y días de cobranza. Para ver uno sencillo, vemos acá un costo anual de operación de una fábrica de queso, que en este caso podríamos hablar de 100.000, ya sea pesos o dólares, simplemente para que se pueda entender el ejemplo. El número de días de desfase sería 90. ¿Qué quiere decir esto? Tomando en cuenta que el costo anual de la operación son 100.000 y que hay un número de 90 días de desfase, se toma el costo anual, se divide por los 365 días de año y se multiplica por los días totales de que usted entrega el servicio hasta que finalmente le paga. Ese es el desfase. En este caso, la inversión de capital total sería de 24.658. Por último, vamos a ver la manera del déficit acumulado máximo. En este caso se presenta una proyección de ingresos y egresos y posteriormente lo que son los saldos y saldos acumulados. Este es un ejemplo que aparece tal cual en el libro de Zapak y Zapak para formulación y evaluación de proyectos. Como usted puede apreciar, en este caso, durante los primeros 3 meses no recibe ingresos y sin embargo tiene egresos por lo que implica la producción y la comercialización de los productos. Finalmente, a partir del mes 4 empieza a recibir ingresos, sin embargo ya cuenta con un déficit acumulado. Entonces, mientras la empresa sigue en la operación, también va a llegar un punto en que va a tener un déficit máximo de deuda. Este sería el déficit máximo y que sería la cantidad de dinero que se debería tener para cubrir ese déficit. De esta manera, acá el menos 430, que sería el déficit acumulado máximo, sería la manera de calcular el capital de trabajo necesario para la inversión del proyecto. De esta manera, damos por cierre el tema de lo que es las inversiones de proyecto y lo que es el cálculo del capital de trabajo. Nos vemos en el próximo video, para lo cual hablaremos cómo esto se utilizará en el flujo de caja, temas de inversión, interés, etc. Muchas gracias. Como siempre, basado en el libro de evaluación de proyectos Zapak y Zapak, más recopilación propia. Hasta luego.